Bueno, paisanos, ahí vamos a hacerles un pequeño video con nuestra gente que anda trabajando lo que viene siendo aquí en las máquinas, en la poda de la manzana. A ver qué nos dicen, ¿verdad? A ver qué clase de manzana es, ya que yo no sé qué clase de manzana es, pero pues es primera vez que yo la miro. Pero vamos a descubrir juntos qué clase de manzana, para que así ustedes se den cuenta por qué se poda así de pequeño los troncos o los recortes, porque es otra variedad. De eso puedo estar seguro, que es otra variedad de frutas. Pero juntos vamos a investigar qué clase de manzana es. Así es que acompáñenme en este video. Bien, paisanos, así es como todavía se encuentra mucha manzana que quedó pequeña. Quedó pequeña porque estaba verde y se quedó, pues no se piscó, pero ahí se encuentran todavía las manzanitas. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se la llevan aquí en su jale? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten aquí? ¿Cómo los trata el frío? Un poquito violentos, pero tenemos que ganar la papa. ¿Verdad que sí, amigos? Miren, amigos, aquí así es como se poda esta clase de arbolitos. ¿Qué clase de manzana es, paisanos? Por ambrosia. Ambrosia. Miren, es una manzana que la verdad yo también es la primera vez que la escucho y la primera vez que la miro podar. Como pueden ver, paisanos, es muy diferente la poda de estos árboles a la poda de lo que viene siendo otras variedades de frutas. Pero aquí nuestros amigos tienen el conocimiento para hacer la poda, ¿verdad, paisanos? Claro que sí. Miren, es una cosa muy importante que este trabajo se le hace para que tengamos mejor cosecha, ¿sí o no? Correcto, eso es correcto. Así mero es. Como pueden ver, amigos, tienen suficiente experiencia en la poda de estos árboles frutales. Y la manzana se llama ambrosia, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal es esta calidad? ¿Es muy dulce, ácida o cuál es eso? No, esta es bueno, para mí, después de la Honey Crisp, esta es la que viene. ¿Oh, Es sí? de la más buena. Se puede decir que esa es la que la sigue, ¿verdad? Simón, efectivamente. Se puede decir que es una manzana muy buena, porque la Honey Crisp ustedes saben que es la mejor. Ándele. Y si esa es la que sigue, ya me imagino el sabor también. Miren, amigos, vamos a probar una manzana de las, a ver, todas están buenas. Pueden observar, está un poquito quemada ya porque el frío tiene hielo todavía, pero la vamos a probar a ver si todavía. Muy dulce que está. Está bien dulce, paisano. Está bien dulce, la verdad, pero la verdad es que está bien buena la manzana. Pueden observarla. Está congelada porque tiene hasta hielo, pero está bien sabrosa. Aquí tenemos otro paisano también, miren. Miren nomás. Y andan trabajando en esta máquina robótica, miren. Nomás es cuestión de ponerla ahí y tiene sensores para que vaya trabajando sola, ¿verdad? Eso sí, esa como es máquina no se cansa, pero ¿ustedes qué tal salen de cansados? Hasta soñamos. Sí, ¿verdad? Con este frío, amigos, ¿es verdad o es mentira que a veces uno amanece con los dedos medios engarrotados? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Es verdad o es mentira lo que yo les digo? Es verdad. Es verdad, ¿eh? Claro que sí. Amanece uno con los dedos encogidos y le cuesta a uno trabajo, pues, enderezarlos. Pero siempre con el mismo propósito que trabaja uno para el sustento a la familia. ¿Sí o no, amigos? Efectivamente. ¿Verdad? Miren. Por aquí andan más paisanos también, ¿no? ¿Y qué le quiere decir usted a la raza, amigo? ¿Que se vengan a trabajar o qué? Bueno, la ayudamos porque ya no podemos. ¿Verdad? ¿Hay bastante trabajo o hay poco? No, mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿verdad? La verdad es que sí hay bastante trabajo, paisanos que se encuentren aquí en la Unión Americana. Es un estado de mucho trabajo, de las manzanas, cosechas y muchas variedades de frutas, ¿verdad? Sí. Ese mero es. ¿Ya cuánto tiempo es lo que les dura aquí el trabajo? Aquí todo el año trabajamos. ¿Todo el año? Todo el año, primero. Desde que luego sale a las 9, Ajá. todo el año tenemos trabajo. Bueno, ahí está, paisanos, no son palabras que yo digo, son palabras aquí de nuestros compañeros
Porque luego hay personas que dicen que es temporal, que es un día y que 2 días o que una semana. Es hasta que el cuerpo quiera, ¿da? Sí. Porque luego ya automáticamente luego ya no quiere uno trabajar, ¿verdad? Se cansa uno y a veces uno sí quisiera unos 2, 3 días de descanso, pero cuando el trabajo lo requiere, hay que estar ahí. Miren amigos, así se poda la manzanita con puro recorte, puro cortecito pequeño, para que esta manzana se pizca a color, ¿no? ¿Y a tamaño o puro color? Pues también el tamaño, pero casi es puro color. Casi es puro color. Entonces casi por lo regular es puro colorcito el que se necesita, ¿verdad? Miren. No la tienen que cerrar porque la máquina esa va caminando, ¿verdad? Esa máquina no para. Está como la que dicen en la televisión que sigue y sigue, ¿verdad? Ándale. ¿Y de dónde son originarios, paisanos? Arriba Jalisco y todos sus alrededores, ¿verdad? Pura raza chambeadora. ¿Y usted, paisano? Yo soy de Medito, Guanajuato. Guanajuato, donde se acuestan 2 y amanecen 4, ¿verdad? Efectivamente. Así está el dicho, amigos. No es verdad, pero es un dicho. Con este frío. Pero están bien ricas. La verdad que es un gusto poder estar en estos campos, en estos arbolitos. Pueden darse cuenta, amigos, que es otra variedad de fruta. Porque es mucho recorte. Los árboles están muy juntos. Los árboles tienen más o menos... Tienen como 2 pies de separamiento uno al otro y unos menos. Entonces, para que se den idea que es otra variedad de manzanas. ¿Como cuántas personas agarran aquí, paisano, para trabajar en el tiempo de cosechas? Sí, paisanos, muchos. ¿Muchas? Unos 60, 70 personas. Como unas 70 personas son las que están agarrando para trabajar. Sí, del tiempo de cosechas. Sí. Estamos hablando del tiempo de las cosechas para que las personas que lleguen a ver el video sepan un estimado de personas las que se agarran en el tiempo de trabajo en un solo rancho. Sí. ¿Verdad? Porque, y no solamente hay uno, hay ¿cuántos habrá más o menos, paisano? ¿El rancho? Sí, No, son muchísimos, ¿verdad? muchos. Sí. Porque luego dicen, no, que a lo mejor nomás tienen un rancho ahí con 2, 3 líneas de manzana, ¿qué vamos a ir a hacer allá? No, pues bueno, aquí trabajamos diario. Casi diario trabajamos como unos 30, 25, 30. ¿Y también traen contratados aquí o no? Sí, ¿También? sí, también. Órale, mira qué bonito la verdad que encontrar personas o una compañía o un rancho que trae contratados. Es muy bonito la verdad poder ayudar a nuestra raza que viene de otros lados y que viene especialmente a trabajar, ¿verdad? Sí, ¿Les dan casa, les dan vivienda? sí, Les dan todo, les dan vivienda y les dan herramientas para trabajar, ¿verdad? Bolsas y eso. todo tienen ellos. Mira nomás, paisanos. Oye, paisano, y esa nomás tiene 3 llantas, yo pensé que tenía 4. Tres nomás. Miren amigos, la verdad que me sorprende esta máquina con 3 llantas, miren. Y equilibra bien el sistema, miren. La verdad que estaba yo bien seguro que tenía 4 llantas, 4 ruedas, pero pueden darse cuenta que nomás son 3. Imagínense, y con 4 la fuerza, o cómo sería eso, cómo sería si jale. Así es como esta máquina va calculando el golpe, miren. El sensor, la llanta la pueden ver, automáticamente está dando vuelta hacia allá. Miren. Son las máquinas inteligentes, máquinas robóticas, miren. Automáticamente está dando vuelta hacia allá porque ya se está replegando mucho a este lado. ¿Y usted, paisano, para dónde va a mandar un saludo? Michoacán. A Michoacán, chingüentes. Por fin encuentro un paisano también de acá de Michoacán. Yo también soy de Michoacán, paisano. ¿No sé? Sí. ¿Qué tal aquí? ¿Cómo se la lleva en su trabajo? ¿Qué desempeño es lo que anda haciendo? Ya guste, volando. ¿Verdad? ¿Ya tiene mucho tiempo haciendo este trabajo, paisano? Pues sí, ¿Cómo cuánto tiempo es el que lleva ya haciendo este trabajo? tienen algunos años ya. ¿Sí? ¿Y siempre hace esto o tiene algún otro desempeño como manejar tractores y esa? Otras cosas ahorita porque no hay otra cosa, puro podar ahorita. Puro podar, ¿verdad? Después vamos a los tractores también. Yo, mucha cosecha de manzanas por estos lados, ¿no? Sí, algo. ¿Verdad? ¿Qué frutas es la que tienen en este rancho? Manzana,
XR. Ahí está para los paisanos que quieran venir a trabajar, pues ahí está, ¿verdad? Hay mucho trabajo por estos lados. Miren. Ahí me despido con estas imágenes, paisanos. Y miren aquí. Ahí nos encontramos con nuestros paisanos. Así es que no me despido, amigos, sino hasta el próximo video. Espero y les sea útil. Y no olviden suscribirse. Y no olviden venirse a trabajar a estos campos. Ustedes pudieron darse cuenta o escuchar las palabras de nuestra gente que hay bastante trabajo. Así es que saludos y bendiciones para todos.